Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este video intenta hacer más o menos respuesta acerca de una pregunta muy común que me han hecho en los foros públicos y en las discusiones privadas. ¿Cuál fue el amplificador integrado más sofisticado que le ofrecieron a la gente? No cuál fue el mejor de los años 70 o de los años 80 o de los años 90 o de los 2000 o de ahorita. No, cuál fue absolutamente el mejor de todos. Mis primeros candidatos fueron piezas maravillosas como los Sansui AU Alpha 707, 606 y 505 de 1988, que fueron como el tope de la tecnología. Pero esas máquinas, aparte de ser básicamente solo para el mercado japonés, eran muy enredadas más que sofisticadas. He considerado que el amplificador más sofisticado, es decir, el que tenía todas las tecnologías juntas y que tenía el esquemático más depurado, es este. Por cierto, no es el que suena mejor, pero sí es el más sofisticado. ¿Y cuál amplificador he elegido? Veamos. En 1981, Pioneer saca la serie de mini componentes, su interpretación de lo que tenía que ser una serie de mini componentes, y la llamó los conjuntos Avante, que tenían un plato tocadiscos muy sencillo, el PL400, un deck de cassette, el CTF400, varios amplificadores según potencia, con sus tuners, con su mueble y con unos buenos altavoces. Esos amplificadores eran los SA410, 510, 610, 710 de la primera generación. 420, 520, 620, 720 de la segunda generación y así. Y este, el 1040, es el tope de gama de la cuarta y última generación de esa serie. Luego dejaría de llamarse Avante y dejarían de ser mini componentes y se convertirían en otra cosa. Aquí podemos ver las especificaciones técnicas que nos ofrece Pioneer acerca de su máquina. Es un equipo bajito porque es parte de un conjunto de mini componentes con un deck bajito, un plato bajito, un tuner bajito, etc. Pero da 100 vatios eficaces por canal. Y ya habíamos visto una máquina como esta cuando hice la referencia, no sé si era del modelo 950 o del 1060, una cosa de esa, que tiene el mismo esquema electrónico, pero tampoco tuvieron gran éxito en cuanto a los compradores porque tenían una estética que era austera tirando a fea. Y porque este equipo es el más sofisticado y no uno de los años 80 o de los años 90. Veamos. Podríamos hablar de muchas cosas acerca de un amplificador. Frontal, construcción, blindaje, la selección de los componentes electrónicos, la sección fono, la sección de control de tono, pero nos vamos a dedicar solamente a la etapa de potencia para no hacer un video de 4 horas. Esta es la etapa de potencia clásica de Pioneer y con esto se convirtieron en una empresa famosa y reconocida. Es un esquema súper sencillo de escasos 7 transistores. Pero suena muy bien. Este es el esquema de la etapa de potencia de los amplificadores integrados Pioneer SA 506, 606, 706 de los Receiver 550, 650, 750 y 850. Y suena espectacularmente bien. De hecho, es la base de los esquemas de los amplificadores de 10, de 20 y de 40 vatios que aparecen descritos con todo y cálculos en mi libro Electrónica para alta fidelidad. ¿Y qué tiene? Tiene 2 transistores de potencia en simetría complementaria pura, 2 transistores manejadores o drivers, un amplificador de voltaje, un circuito de polarización, un par diferencial, y este tiene la sofisticación de tener una fuente de corriente espejo, pero no es necesario para que funcione bien, porque hay otros esquemas de Pioneer que no la tiene y suena igualmente muy bien. Pero tiene un poquito de distorsión por intermodulación, que era el problema que querían resolver. Hay muchos otros esquemas que estoy despreciando porque a pesar de ser más sofisticados sonaron feo, o son de equipos que la gente no compró, o tenían módulos STK que a pesar de ser más sofisticados en realidad suenan peor, tal cosa. Este es el esquema básico utilizado por Sansui para sus amplificadores. Es el esquema de los amplificadores Sansui AU 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 9900, 10000, 11000 y hasta el 20000 con modificaciones. Lo mismo. Aquí están los transistores de potencia, aquí están los transistores manejadores o drivers, aquí están los pre-drivers, aquí está el circuito de polarización que ahora lo hace un transistor y es ajustable con un pot, aquí está el ganador de voltaje, aquí está el par diferencial y aquí está la fuente de corriente con un zener que polariza los transistores de entrada y aquí está el ajuste del offset o 0 voltios. Este es el esquema típico de Sansui. Y a pesar de ser extremadamente sencillo, un poquitico más complicado que el de Pioneer, es una maravilla que hizo a Sansui una empresa famosa que vendió miles de amplificadores y es una empresa reconocida porque sus cosas sonaban muy bien. ¿Y qué pasó después?
Es cierto que en los años 80, en el año 86, 88, aparecieron monstruos como estos. Este es el esquemático de la etapa de potencia del amplificador Pioneer que estoy reparando, el modelo A88X. Y como pueden ver es monstruoso, pero no agrega nada al esquema del 1040 que les voy a mostrar. De hecho, el 1040 sigue siendo más sofisticado. En 1976... Sansui presenta al mercado el esquema depurado de una etapa de potencia que intenta combatir la distorsión por intermodulación. Todos los amplificadores, o casi todos los amplificadores, suenan muy dulce cuando interpretan música que tiene 2, 3, 4 instrumentos. Pero cuando aparece un montón de gente tocando al mismo tiempo, se produce distorsión de un sonido contra otro. Eso se llama distorsión por intermodulación. Por eso, por ejemplo, los coros o la parte de la orquesta en la que suenan muchos violines al mismo tiempo produce como una bulla de fondo, un ruido, una cosa muy extraña. Eso es IMD, distorsión por intermodulación. Por supuesto suena espantoso. Ya Sansui sabía cómo hacer amplificadores con sonido dulce, lo que no sabía era cómo combatir la IMD. Y se les ocurre este esquema que les voy a comentar rápidamente. Lo han visto un montón de veces en este canal y me he referido a él como uno de los esquemas más sofisticados de la industria. El del Sansui AU607 en 1976, que nosotros en América Latina lo conoceríamos en los amplificadores integrados 517 y 717 en 1978. ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene aquí sus transistores de potencia, como siempre, pero de alta velocidad de conmutación. Y el triple Darlington de Sansui, típico de un montón de diseños, desde el Sansui AU999 hasta el final de la era de la marca con la serie AU Alpha, siempre utilizaron este esquema. Esto es muy Sansui, otra gente lo utilizó, hay módulos STK como los 0040-2, 0050-2 y 0060-2 de Sanyo que lo utilizan, pero básicamente es una idea de Sansui. Aquí está el polarizador con un transistor, aquí hay dos transistores ganadores de voltaje y no uno solo, y dos pares diferenciales. Una idea original del Sansui AU999 que después, como comenté en el video que le dediqué al Phase Linear PL400, fue reutilizada por la casa americana para conseguir el mejor sonido y Phase Linear se convirtió en una marca reconocida por esta tontería, por poner dos pares diferenciales en cascada el uno con el otro. Esto aumenta el rechazo al ripple modo común, es decir, mejora el desempeño de la etapa de resta de voltajes y por lo tanto reduce la distorsión piso. Y entonces llega Pioneer en 1984 a 1988 y saca un montón de amplificadorcitos de estos insípidos, bajitos, con frontal negro a veces de plástico. En este caso este tiene el frontal de aluminio y tiene esta bonita barra de puntos que lo hace verse un poco mejor, pero no es esa barra de puntos azules que tanto gusta a la gente, sino una barra de puntos LED verdes que no tienen mayor cosa. Pero adentro se esconde un monstruo. La construcción interna ha reducido los costos al mínimo. Si quieren ver este amplificador con todo detalle, recuerden que hice dos videos, uno de 8 minutos y un video largo dedicado a un 1060. Es exactamente el mismo amplificador. Un chasis en mínimo, un disipador mínimo, un transformador mínimo, todo lo más sencillo. Pero Dasus, Pioneer dice que 100, yo digo que 80 vatios eficaces. Y aquí tenemos el esquemático de la etapa de potencia de un montón de amplificadores y de receiver de Pioneer de 1982 a 1987, me parece, que utilizaron este esquema base que sencillamente es espectacular, porque lo tiene todo. Vamos a ver qué tiene, con detalle. Este nodo es la salida speaker, aquí están los resistores estabilizadores de la polarización térmica de los transistores de potencia. Aquí tiene el triple Darlington, que es de Sansui, porque es una idea muy buena, porque baja la distorsión armónica. Esto es Sansui. Aquí tenemos la polarización Non-Switching Amplifier, que tiene aquí una fuente de corriente que da un voltaje más o menos estable sobre estos 4 diodos, salvo las protecciones que hacen estos Zener. Ese voltaje es copiado por este esquema de dos transistores en configuración C-Clay Darlington complementario que fijan un voltaje sobre este arreglo de diodos, que es la polarización que va entre estos dos nodos y polariza a los transistores de potencia. Este esquema es el Non-Switching Amplifier que intenta que los transistores de salida no se apaguen nunca. Una idea muy Pioneer, una cosa que no usó Sansui nunca. Si quieren ver el detalle de esto, les recuerdo que hay un video en el que nos dedicamos a la reparación de un Sansui AU8800, un Pioneer SA8800, y yo cuento este esquema con todo detalle. Luego tenemos otra idea de Sansui, lo que yo llamo el triple diferencial.
La señal que amplifica este transistor y la señal que amplifica este transistor es la resta de esto que está aquí. Este conjunto de transistores que vemos aquí arriba restan la señal. ¿Por qué? Porque esta corriente va a ser el resultado de esta señal y esta corriente va a ser el resultado de esta señal. Y aquí vemos otro arreglo de Sansui, el doble par diferencial, el par diferencial de entrada más el par diferencial en cascada. Esto también reduce la distorsión armónica de fondo y hace que el amplificador se porte muy bien. Pero tenemos otra cosa Sansui. El bloque ganador de voltaje, el bloque de los diferenciales está alimentado con fuentes estabilizadas por separado. ¿Dónde hemos visto esto antes? Aquí. Nos regresamos al 517-717 y lo vemos. Aquí tenemos el primer par diferencial, aquí tenemos el segundo par diferencial en cascada y aquí tenemos el nodo que hace la resta, que da una parte de la señal por este transistor y la otra parte de la señal por este transistor. Aquí se hace la resta y estas dos corrientes son la resta una de la otra. Y es genial porque es como si hubiera un tercer par diferencial. Pero el conjunto de los pares diferenciales, propiamente los de voltaje, se alimentan con una fuente estabilizada, en este caso de más 18 y menos 18 voltios. Aquí están. Esto es muy Sansui. Pioneer no usaba este esquema. Lo que pasa es que el 717, por mucho que nadie lo quiera reconocer, es el mejor esquema del que disponemos para poder hacer un amplificador. SAE usó otra idea que es muy buena, que se los voy a mostrar después cuando termine de reparar el 2400, que suena igual de bien que esto y es igual de sofisticado, pero es una idea sí realmente distinta. Pero Pioneer no se copió. Yo no estoy acusando a Pioneer de hacer eso. Lo que estoy diciendo es que utilizó el mejor esquema disponible para hacer su propio amplificador. Veamos. La entrada se hace con un par diferencial de transistores de compuerta aislada, transistores JFET. Este esquema no tiene solamente estos transistores, adentro también están estos diodos y una resistencia y un montón de cositas más. Pero en el esquemático lo que aparece son estos dos transistores de compuerta aisladas acoplados térmicamente dentro de la misma cápsula, alimentados con una corriente bastante grande, en este caso son 4 mA desde una fuente estabilizada que está acá. Pero lo han linealizado. Aquí hay un cascodo que se encarga de que el voltaje de drenaje a fuente de ambos transistores se mantenga permanente todo el tiempo. Eso facilita la función de restar, porque quita la parte exponencial que tiene la función de transferencia parabólica, que tiene la función de transferencia de los JFET y los hace lineales. Eso no lo hizo Sansui. Aquí tenemos el segundo par diferencial, que sí es un BJT de toda la vida, lo más sencillo, protegido contra las tonterías que haga el primer par diferencial. Y la doble resta mejora el desempeño. Las señales son transmitidas, una al primer ganador de voltaje y la otra al segundo ganador de voltaje. Yo no sé si eso sea una idea original de Sansui. Solo sé que de los esquemas que tengo, y modestia aparte, permítanme decirles que tengo un montón de esquemas, de un montón de amplificadores de los años 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. La primera vez que yo veo un esquema como ese, lo veo de la mano de Sansui, así que diré que es Sansui. Que consiste en pasar la señal por un primer diferencial, pasar la señal por un segundo diferencial y después hacer este arreglo simétrico para tener dos salidas de corriente para la etapa de potencia. Está genial. Pero Pioneer no se ha quedado allí, porque si eso fuese así, solamente con el agregado de la polarización no switching amplifier, que es lo único que ellos estarían poniendo, no sería el amplificador más sofisticado. El más sofisticado sería el 717. ¿Y por qué no es el 717? Porque este equipo incluye dos cosas. La primera, lo que se llama el DC Servo Amplifier. Si yo enciendo este amplificador y lo dejo corriendo con el tiempo, la pequeña diferencia que haya entre estos dos transistores y estos dos transistores, a pesar de que han sido seleccionados para que sean perfectamente iguales, para que estén acoplados térmicamente, dense cuenta de que siempre están dentro de la misma cápsula, va a producir una variación del voltaje de salida que se llama drift, y eso daña el punto de trabajo de la etapa de potencia. Lo que nos daba Sansui era un par de potenciómetros, un potenciómetro grueso para ajustar el voltaje de salida tan cerca de 0 voltios como fuese posible y un potenciómetro fino para ajustarlo con error de milivoltios para que fuera exactamente 0 voltios, con la esperanza de que las dos fuentes estabilizadas y la calibración perfecta no produjese drift. Pero siempre tenemos drift, siempre hay una mala polarización que echa a perder el punto de trabajo de la etapa de potencia. Sansui hizo amplificadores DC Servo
Por ejemplo, el A80, que no es una alta gama, es un DC servo. ¿Y qué es un DC servo? De este nodo, que es el voltaje de salida, tomo una muestra y lo llevo a un amplificador operacional. Y la salida de ese amplificador operacional la meto en una de las partes del diferencial para restar la diferencia y obligarlo a estar otra vez en equilibrio. Este es un amplificador DC servo. Es una idea muy interesante que resuelve un montón de problemas y es un tonto amplificador operacional de $3 lo que hay que poner. Esa es una, que la tiene el Aude 9 y la tiene el Aude 11, pero hay algo que no tienen ellos, que es el Non-Switching Amplifier y esto que está aquí. Esto que está aquí es simplemente genial. Vamos a ver. Este es un amplificador bajito y pequeñito. Y si bien sí cabe el transformador de 300 voltampere para dar 100 vatios por canal, yo digo que 80, no cabe un disipador de calor tan grande como para poder evacuar ese calor. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos revisando, hicimos un review del Pioneer SA9500. Para dar 80 vatios por canal, toda la parte de atrás del amplificador es disipador de calor y es enorme. Aquí no pusieron el disipador de calor atrás y este disipador de calor que pusieron no es suficiente. Entonces, ¿qué han hecho? Este es el esquema de la fuente de alimentación del amplificador 940, 950, 1040, 1050 y todos los receivers de la época equivalentes y parecidos. Es una fuente doble que tiene un voltaje un poquito más grande y un voltaje un poquito más pequeño. La fuente más grande tiene más menos 66 voltios y la fuente más pequeña tiene más menos 42, pero las dos son para alimentar a la etapa de potencia. La primera está filtrada con estos condensadores de 10.000 microfarad por 80 voltios, debieron ser 15.000 micro, y la fuente pequeña está filtrada con estos condensadores de 8.200 microfarad por 56 voltios, que debieron ser de 12.000 micros por 63, pero está bien. ¿Y por qué tengo dos fuentes de alimentación? Lo primero que quiero decirles es que esta tecnología avanzada ya no se usa. La tecnología de utilizar un par diferencial con transistores JFET y además linealizados ya no se usa. Y la tecnología de utilizar dos pares diferenciales en cascada o un DC amplifier ya no se usa. ¿Porque tenemos una tecnología mejor? No tenemos una tecnología mejor, no tenemos nada. Ya les voy a mostrar qué es lo que se hace. Este es el esquema de la etapa de potencia del receiver multicanal Denon HK3490 de gama media alta. Este equipo tiene un microprocesador para todas las órdenes, tiene entradas digitales, analógicas, procesador de señal, DSP, ecualizador, reverberador, creador de campos sonoros, tiene todas las tecnologías habidas y por haber, pero esta es la sección de audio. Dos transistores de potencia, aquí está el riel de salida, sus transistores driver, sus transistores pre-driver, el ganador de voltaje, que es uno de estos dos, el simple par diferencial alimentado con una fuente de corriente. Este esquema es básicamente un Sansui AU5500 de 1975. Eso es todo. Con la dificultad de que este no está optimizado y tiene una distorsión para la potencia nominal del 10%, una distorsión del 1% a 10 vatios. No es un gran amplificador. Así que olvídenlo, no lo hemos sustituido por cosas mejores. Lo que ha hecho Pioneer con este diseño es que ha implementado un amplificador en clase H. Cuando el amplificador está dando una potencia por debajo de los 24-30 vatios, estos transistores se alimentan del riel de bajo voltaje. Pero cuando intenta dar una potencia mayor, estos transistores se les conmuta su colector y se alimentan desde estos transistores de potencia que están aquí para que se alimenten del riel de alto voltaje que da más o menos 66 voltios. Entonces, a baja potencia se alimenta del riel pequeño y a alta potencia se alimenta del riel grande y está conmutando uno el otro simultáneamente. ¿Qué efecto tiene eso? Que en vez de quemar en el disipador de calor el 40% de la potencia entregada por el transformador, requiriendo un transformador gordo y un disipador de calor gordo, solamente vamos a quemar el 15%. Hace más eficiente al amplificador. Esta tecnología ya no se usa porque, por ejemplo, ese receiver marcando no la tiene. Ni ningún receiver multicanal la tiene. La tenían los amplificadores, los buenos amplificadores tenían eso. En el video que vamos a dedicar a la restauración del amplificador integrado TA78 del mini componente Sony FH7, vamos a hablar en detalle de cómo funciona esta tecnología que permite reducir la cantidad de calor generado sin que sea un amplificador clase D.
Es absolutamente genial toda la tecnología que ha agregado Pioneer en este amplificador y en esta serie de amplificadores para conseguir no solamente la mejor calidad de sonido, sino el mejor desempeño, incluso térmico de su equipo. Es un diseño muy serio. ¿Por qué no es un buen amplificador? Porque, por supuesto, esto es lo bueno y esto es lo malo. No es un buen amplificador porque le sacaron ganancia de más e hicieron colgar de él el control de bajos agudos. Aquí sí pusieron la torta, por eso este amplificador no suena tan bien como debería, porque no tiene pre. Si no fuese por este defecto, sería un amplificador maravilloso. Pero seguramente de esta serie hay uno que tenga preamplificador por separado que yo no conozco y entonces esa sería la mejor elección. Todo tiene su pro y su contra. Desde Santiago de León de Caracas, Venezuela, saludos y suerte.